Quiero compartir con ustedes algo muy práctico que he llamado Pasos a la Libertad Financiera. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas financieros? Solo uno, dos, tres. Ok, el resto son millonarios, no tienen problema. Pero de veras que creo que vivimos en un mundo en el cual los problemas financieros se han aumentado. Y parte yo creo que se debe a una facilidad de endeudarse. Muchos hijos de Dios están atrapados, están esclavizados en el aspecto financiero. Ahora piense en esto. Uno de los problemas de estar atrapado en las finanzas, y uno puede decir, bueno, no es mi culpa, puede ser en la gran mayoría, creo que nosotros mismos somos responsables, pero cuando nos encontramos atrapados, de pronto esto es una gran piedra de tropiezo para el ministerio. Muchas veces cuando estamos orando que Dios envíe obreros a sus mies, muchos quieren salir pero están atados en sus problemas financieros. Entonces, creo que cada hijo de Dios debe estar listo y preparado para ser enviado donde Dios lo quiere enviar. Eso quiere decir que yo debo estar libre en cuanto a finanzas se refiere. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a aprender unos 3 principios para dar los primeros pasos a una libertad financiera. Yo espero que esto no es nada súper complicado, es muy sencillo, son principios que podemos todos aplicar. Y vamos a ver lo que Eliseo nos enseña al tratar con una viuda. Es muy interesante para mí cómo Dios usa cosas tan sencillas en su palabra para enseñarnos. Vayan a Segunda de Reyes, capítulo 4. Y lo primero que tenemos que aprender es adoptar una actitud. ¿Qué actitud? La de querer salir del problema en que me encuentro. Muchos quieren salir de los problemas de finanzas que tienen. Muchos. Si usted habla con una persona, le va a decir, yo quiero salir de esto, así que quiero hacerlo. Pero aparentemente todo se queda ahí, con un deseo de querer, pero no se hace nada. Entonces, primero que nada, uno tiene que tener una actitud, porque el materialismo esclaviza, no solo a los pobres, sino también a aquellos que tienen mucho. De pronto se encuentran viviendo de acuerdo a lo financiero. Y en el aspecto como hijos de Dios tenemos que movernos de acuerdo a lo que Dios nos quiere dar. Capítulo 4 de Segundo de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, quiero que noten, en el versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En aquellos días era muy común el que los acreedores tomaran a los hijos de los que les debían como garantía hasta que las deudas fuesen pagadas. Entonces no es algo que no está, es algo que es raro que sucede, no, es algo un poco común en aquellos días. Nos dice porque su esposo se había endeudado. Ahora, no nos dice la palabra de Dios en qué se había endeudado. Ahora, yo creo que cuando leo aquí y ella dice que tu siervo era temeroso de Jehová, es posible que la deuda en sí quizás no era una deuda en cosas triviales, en cosas superficiales. No nos dice la palabra de Dios. Pero una cosa sí nos dice, esta mujer está desesperada. Vienen a tomar a sus 2 hijos hasta que ella puede pagar. Ahora, madre, póngase a pensar en eso. Gracias a Dios que hoy en día no hacen eso, ¿verdad? La madre diría, bueno, si quieren venir, llévese a mi esposo, pero a mis hijos no me los toque. ¿No es cierto? Imagínense lo que para ella pudiera significar. Muchos hoy en día se endeudan. Y la razón que muchos se endeudan es porque queremos vivir más allá de nuestras propias posibilidades. Muchas veces queremos vivir de acuerdo a lo que no podemos, pero queremos. Y es aquí en donde nos metemos en serios problemas. Muchos llegan a ser esclavos del materialismo. Escuchemos al sabio Salomón, cuando él escribe en el Proverbio capítulo 30,
casi al final del libro, en el capítulo 30, específicamente versículo 7. Mire lo que él escribe aquí, Proverbios 30, versículo 7, y vamos a leer hasta el 9. Dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces está pidiendo sabiamente: dame lo que necesito. Y esta mujer está desesperada, pero tiene una actitud de querer pagar su deuda, y recurre al siervo de Dios. Y por eso ella, implorando, quiero que se imagine cómo ella está hablando a Eliseo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. No era un extraño para Eliseo, lo conocía. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La actitud de esta mujer es: quiero que esto se solucione. Y dicho sea de paso, hermanos, ella va a la persona indicada. Ustedes y yo nos toca aprender que debemos ir siempre a Dios. A veces, cuando tenemos una dificultad financiera, ¿a quién vamos? ¿A quién puede ayudarnos a solidificar las deudas? Tantos planes que existen aquí, ¿verdad? Ponga todas sus deudas juntas y su pago va a disminuir, sus intereses. Y se ha comprobado, según las estadísticas nos enseñan, que la gran mayoría de personas que hace eso, 2 años más tarde, vuelven a lo mismo. Con la única diferencia que ahora es peor. Porque tienen la deuda pasada que supuestamente solidificaron, ¿verdad? Y pusieron en un solo paquete. Quizás hasta pusieron su casa como garantía y todo para bajar su... Pero ahora, 2 años más tarde, tienen otra deuda. Entonces ahora en vez de una tienen ¿qué? 2. Entonces ella toma una actitud. Ella dice: quiero solucionar. Quiero que piensen en esto. El materialismo es tan dañino como el alcoholismo. En Proverbios capítulo 23, todo ese capítulo, y no vamos a tomar tiempo para leerlo, pero este capítulo trata de cosas como la borrachera, la glotonería, con cualquier comportamiento obsesivo. Y el materialismo es simplemente querer tener cosas. Esta mujer va a ser y es esclavizada por sus deudas y sus hijos también. Entonces, lo que hace el materialismo es que nos esclaviza. Muchas vidas de niños son destruidas por el materialismo de hoy, tal como lo hace el alcoholismo. Los hijos que tienen padres alcohólicos sufren bastante. Pero ¿saben qué? También los padres que tienen el problema de el materialismo. Porque de pronto se encuentran endeudados, tan endeudados que usted oye a gente que dice: tengo que tener 2 trabajos para poder cancelar mis deudas, para poder, decimos aquí, pagar mis biles, dicen, ¿no? La bilis es lo que se le va a regar, sí, ¿verdad? Pero esa es la idea de muchos. Ahora tengo que trabajar mucho. Bueno, cuando usted trabaja mucho, ¿qué pasa? Usted nunca está con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Sus hijos sufren, tal como el aspecto de el alcohólico. Uno puede ver esto aquí, exactamente aquí donde vivimos en Kansas City. Piensa en esto. Hay mucha gente que está súper preocupados a qué escuela mis hijos van. Y entonces, en base a eso, buscan una escuela prestigiosa, pero para esto van a tener que ir a vivir a un lugar en donde quizás la vida es más cara. Y ustedes saben que muchos vecindarios pueden ser más caros que otros porque tienen cierto prestigio. Es la realidad. Hay ciertos vecindarios donde usted puede comprar una casa por determinado dinero. Nunca se me olvida cuando mis hijos estaban en el college, aquí en UMKC, mi esposa y yo empezamos a hablar: ¿por qué no nos movemos más cerca de la universidad? Estaban siempre trayendo jóvenes a la casa y estaba bien lleno. Le digo: si estamos cerca, mucho mejor para ellos. Y empezamos a buscar. Solamente nos tomó como un par de semanas para decir: no vamos a poder hacerlo.
¿Por qué? Una casa más o menos igual en la cual ahorita vivimos, a ver si les estoy hablando de hace unos 6, 7 años, una casa en cuanto a tamaño se refiere, es decir, una casa muy parecida, en ese lugar costaba como 60, 70 y hasta $80,000 más. Entonces eso rápidamente nos movió a decir, ok, no nos vamos a mover, porque no podíamos. Pero muchos lo hacen, se endeudan. Muchos buscan actividades extracurriculares porque quieren mejorar a sus hijos. Muy bien, pero eso significa más gastos. Eso significa que tenemos que trabajar más u otro trabajo porque queremos darle una mejor educación. Eso es lo que decimos. Queremos darle una mejor educación a nuestros hijos. Hay padres que llegan a cierta edad, bueno, los hijos llegan a cierta edad en donde los padres se convierten en sus taxistas. Porque después de la escuela tienen que llevarlo aquí. Ahora, no estoy diciendo que es malo, hermanos, pero piénselo. Otros, pensando tanto en las carreras futuras, se dice que la gran mayoría de los egresados hoy en día de las universidades de los Estados Unidos salen súper endeudados. Depende de la carrera. Por ejemplo, si usted estudia medicina y no sabe manejar las finanzas, posiblemente usted va a vivir endeudado el resto de su carrera. ¡Wow! Ahora, piense en lo electrónico. ¿Cuántos de sus hijos tienen un iPad? No me diga. O un tablet. O un teléfono de los últimos, ¿verdad? Sinceramente. Bueno, es que hoy es una necesidad. Ok. Gracias a Dios que no me morí porque no tenía teléfono, ni siquiera podía ir a un público para avisar a mi casa que iba a llegar tarde. Pero es el mundo en que vivimos, no digo, ok, o sea, no estoy juzgando a nadie, pero piensa en la realidad de todo lo que queremos que nuestros hijos tengan, porque la verdad es no tanto que debo estar al tanto de ellos, pero a lo mejor es porque sé que sus amigos tienen esto y ellos deben tenerlo. Se preocupan por todas las cosas, menos desarrollo espiritual. Por eso estamos perdiendo tantos jóvenes. Sí queremos culpar a la iglesia. Es que la iglesia, ya mis hijos llegan a esta edad y ya la iglesia no ofrece. Momentito, ¿son hijos de la iglesia o son hijos suyos? No culpe a otros. Pero ya aprendimos desde Génesis que siempre nos es fácil culpar a otro. Bueno, es que el mundo, es que la televisión, qué barbaridad, empezamos a juzgar los programas. Usted tiene un pequeño botoncito que si lo aprieta, ¿qué pasa? Se apaga. Entonces no le eche la culpa al televisor de lo que están dando, de lo que están exhibiendo. Usted tiene el poder en sus manos para apagar o prender. Pero vivimos en un mundo en el cual solo ponga atención, bueno, tal vez no debe poner mucha atención a los anuncios, ¿verdad? Pero usted se merece este vehículo, manéjelo, vea cómo se siente. Este es suyo, tiene que ser suyo. Y ahí va el hombre manejando, dice, ¿tienen razón? ¿Por qué mi esposa no me lo ha dicho? ¿De veras que sí? Y luego él llega a la casa con el carro último modelo y ella se asusta, casi le da un ataque. Pero ¿qué vamos a comer? ¿Cómo? Bueno, tú sabes, es que no lo pensé de momento. Pues ve y devuélvelo. El problema es que cuando usted lo devuelve ya no se lo reciben por la misma suma. Piense en todo esto. El materialismo es algo preocupante y está causando estragos en muchas familias. Pero saben, el materialismo se puede vencer solo con una acción decisiva y radical. Esta mujer tiene la actitud de decir, yo debo pagar esto. No está evadiendo y va al siervo de Dios y le dice qué debo hacer. Una persona no deje el alcoholismo de la noche a la mañana. Dios puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo.
Pero no dice, ¿cuántos han conocido ustedes que dice no voy a dejar de tomar? Especialmente después de una gran borrachera, quizás pasó 3 días en la prisión, ahora sí, no lo vuelvo a hacer. De veras, conocemos, yo creo que todos nosotros conocemos gente y parecen muy decididos. Pero después de unos días, yo sé que te dije, pero la verdad es que otra vez a lo mismo. Usted tiene que estar desesperado, desesperada. Y esto es una actitud. En un sentido, esta mujer está desesperada. Su esposo ya no está. Tiene una deuda. Posiblemente no tiene trabajo. ¿Qué voy a hacer? Va al siervo de Dios y le dice, tiene que tener un deseo profundo, un deseo tal que la va a llevar a actuar. Hermanos, muchos de nosotros queremos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero la verdad es que muchos no tienen el verdadero deseo de hacerlo. Nunca tenemos tiempo para leer las Escrituras, no tenemos tiempo para orar. Estamos tan ocupados, pero decimos que queremos crecer. Y esperamos que con un mensaje de una vez por semana es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. No. Actúe decididamente a hacer algo al respecto. Entonces, primero, desarrolle una actitud. Voy a salir de esto. No voy a caer en esta trampa. ¿Cuántas veces? Yo no sé cuántas veces, ya no recibo muchas, pero casi todas las semanas en el correo uno recibía una tarjeta de crédito. Empiece a usarla. Grandes cosas. Antes, cuando recién llegué a este país, nadie me quería dar crédito. No vivía mucho tiempo acá, no tenía crédito establecido. Una vez que quizás hice 1 o 2 cosas y quedé muy bien, empezaron a llover todas las tarjetas. Y digo, uy, ¿qué es esto? Interesante. Y unos topes altísimos. Pues ¿qué hacen muchos? Van y empiezan a usarla y caen. Entonces debe tener una actitud como ella. Ahora, lo segundo, analice, haga un análisis. Haga un análisis, versículo 2 en adelante. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Piensen por un momento. ¿Qué va a hacer esta mujer? ¿Eso es todo lo que tiene? ¿Cómo va a pagar sus deudas? Pero recuerden, ella tiene una actitud. Y el primer paso que da es ir al siervo de Dios. Usted y yo tenemos que desarrollar la actitud de ir a nuestro Dios. ¿No es Él el dueño de los cielos y de la tierra? ¿No es Él el dueño de todo cuanto existe? Entonces usted debe decidir contestar 2 preguntas. La primera pregunta que usted se debe contestar, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué necesito? Un televisor de 25 pulgadas, HD, ¿cómo es esa nueva tecnología? HD, a ver, ayúdeme porque no me acuerdo cuál es. HDT, HDR, L, bueno, HD. ¿Verdad? Como esas pantallas lindas ahora que usted se siente como que está en el estadio. Como que usted está ahí en ese bosque. Que cuando sale un león usted sale corriendo porque cree que lo viene a atrapar, ¿no? Precioso, a mí me encantan esas. ¡Wow! Usted dice, yo necesito uno de esos. ¿Cuánto necesitamos uno de esos? Recuerde que ahora en junio, ¿qué viene en junio? Míralo, solo calla. El mundial, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que necesita? La segunda pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? Y le voy a decir algo, si usted contesta honestamente, la gran mayoría de nosotros, estos si no todos, tenemos demasiado.
tenemos demasiado. Yo le garantizo que la gran mayoría de nosotros, aun los que se llaman pobres, a lo menos tienen 3, 4 o 5 pares de zapatos. Especialmente las hermanas, ¿verdad? Pero somos pobres. ¿Qué es lo que tiene? La respuesta a estas preguntas es lo que uno puede conocer como presupuesto. Ahora, esto en el mundo latino es muy raro porque la mayoría de nosotros no vivimos. O sea, ¿cuántos de nosotros, y ustedes parejas, de veras tienen un presupuesto de cómo vamos a vivir? Ahora, el presupuesto no es, ok, esto es lo que recibo, voy a ver cómo lo gasto. Eso no es presupuesto. Presupuesto es qué es lo que necesito para vivir. Si Dios dice que Él provee ¿mis qué? Y también todos mis, así, todas mis necesidades. Muchos se quejan de que no les queda nada para ofrendar porque hay mucho gasto. Siempre dejamos a Dios de último, pero queremos que nos bendiga. Siempre decimos, bueno, Dios no necesita mi dinero, y tiene razón. Pero hay un principio que vamos a ver, que Dios, a pesar de que Él no necesita nuestro dinero, Él es el que nos los da. Y Él espera que nosotros demos a Él. Pero decimos, hay muchos gastos, tengo que pagar todas las cuentas. No hay para el Señor. El Señor conoce mi corazón. Él entiende. Por supuesto que lo conoce. Saben, en esta iglesia tenemos herramientas para ayudar a aquellos que tienen problemas en las finanzas. De vez en cuando damos clases. Hay muchos libros que hablan del tema. Tenemos clases, pero también tenemos consejería individual a nivel de parejas. A través de los años lo hemos hecho, y qué testimonios hemos tenido. Porque tenían una actitud y luego hicieron un análisis de su vida, un análisis de todo lo que tenían. Como usted conteste estas dos preguntas, va a ser la diferencia entre fe y la imprudencia o tontería de cómo usted gasta su dinero. Porque Dios nos provee todo. ¿Recuerdan ustedes el principio en el libro de Juan? Vamos un momentito ahí, aunque no lo vamos a leer todo, pero Juan capítulo 6, tenemos el principio de los peces y los panes. Jesús les hizo las mismas preguntas en un sentido a sus discípulos. Y una vez que Él está ahí hablando dice la Escritura, a unas 5,000 personas, en el capítulo 6 de Juan, versículo 5 específicamente, oigan lo que les dice al final de este versículo. Bueno, vamos a leerlo todo. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, dice la Escritura que el Señor lo hizo para probarlo. ¿De dónde va a salir esto? Es la misma pregunta que Dios nos hace hoy, porque Él promete llenar nuestras necesidades. Pero la verdad es esta: usted toma lo que tiene, se lo da al Señor Jesucristo y milagrosamente Él lo multiplica. Miren lo que dice en el versículo 12. Versículo 12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los peces que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Se da usted cuenta? Entregaron todo lo que tenían al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Lo multiplica. Llena toda la necesidad de aquellos que tenían hambre y aún sobra.
Sí, muchas veces nosotros pensamos y la manera en que nos conducimos cuando tenemos problemas financieros es primero nosotros y después Dios. Y es una manera de vivir. Entonces, ¿por qué nos quejamos de que muchas veces no tenemos? Porque lo hacemos a la inversa. Esta mujer se le pregunta a ella, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces esta mujer ofreció y dijo, esto es lo único que tengo. Hizo un análisis. Ahora trate el asunto de propiedad consigo mismo. Ella dijo, esto es lo que tengo. El profeta le dice, ve y busca prestado. ¿Sabe? Aquí hay un principio, porque la viuda recibe instrucciones para tomar pasos en vías de solucionar su problema. Y él le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas. Ella tenía solo una. Él le dice, ve y busca otras vasijas prestadas, vacías. Y agrega, no pocas. Esto es un recordatorio de que todo lo que tenemos, hermanos, es prestado. Nada de lo que usted y yo tenemos es nuestro. Pero si decimos mi casa, mi carro, y se nos olvida quien lo dio fue el Señor. Un momentito, yo trabajé mucho por este carro. ¿Y quién te dio el trabajo? Bueno, yo soy muy inteligente. ¿Y quién te dio la salud? Bueno, es que yo. ¿Y quién te dio lo que eres? Si se nos olvida que Él es el dueño. Yo soy solo un administrador. Pues aquí hay un principio en recordar esto. Pedir prestado a hombres resulta en esclavitud. Y eso lo aprendemos en el libro de Proverbios. Pero pedir prestado a Dios resulta en una libertad económica completa. Si yo siempre he creído que lo que Dios manda, Él lo paga. Pero nosotros muchas veces no queremos creer a Dios, y vamos a ver esto en un momento. Entonces, ustedes y yo tenemos que formar primero una actitud y luego tenemos que hacer un análisis de lo que tengo o de lo que necesito y también de lo que tengo. Recordar que lo que yo tengo no me pertenece, sino que es de Dios. Pero una cosa más quiero que vean aquí, porque hay que determinar la medida con que vamos a pedir a Dios o ponerlo delante de Dios. Esta mujer se le dice, versículo 3, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ok, ella pudo ir y pedir 10, 20, 80, 90, 100, 200, 300. ¿Dios le dijo cuántas? No. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros mismos limitamos a Dios. Señor, tú sabes que necesito un auto y es una necesidad. Mándeme aunque sea una chatarra, aunque sea un carrito que me lleve de aquí a allá. Y de pronto eso es lo que tienes. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Pediste una chatarra? Dios te la dio. Entonces tiene que ser que debo pedir un BMW. La medida tú la pones. Dios le dijo a ella, busca vasijas, no pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Eliseo le dice a la viuda que vaya, que tome prestado. Recuerden, él es el enviado de Dios. Y Dios le está diciendo a través de Eliseo a esta mujer qué hacer. Todas las que puedas tomar.
Ella tenía la libertad de establecer la medida. Ella recibiría de acuerdo a su medida. Ahora quiero que observen algo, porque él le dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Eliseo no sabía cuántas ella iba a buscar, pero él le dice que todas van a ser llenas. Yo no sé si ella entendió en ese momento. Sí, hermanos, nosotros dudamos mucho de lo que Dios pueda hacer. Dudamos tremendamente. Limitamos a Dios con nuestra duda. Él es Dios. Y si Él nos dice que podemos alcanzar al mundo para Cristo, es real. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque usted y yo no le creemos. Así de simple. No le creemos. Este problema que tengo, yo no voy a salir de esto. Dios dice que sí, si le sigues, si sigues su consejo, y puedes salir adelante. Esta es una verdad, un principio que nos enseña en Lucas capítulo 6, en el versículo 38, nuestro hermano Jeff enseñándonos, pasó por este pasaje y se avecina con nosotros en español, pero aquí en 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Muchas veces somos, y permítanme usar esta palabra, somos extremadamente tacaños con nuestro Dios. Porque decimos: yo no puedo dar. Dios conoce. Sería más honesto decir: tú no quieres dar porque no confías en Él. Si cuando yo doy a Dios estoy diciendo: Señor, yo no tengo, pero esto es tuyo, yo confío en que vas a proveer para mí. Y es lo que esta mujer está aprendiendo. Ella está evaluando lo que tiene. El diezmo es una área en donde empezar. Los de nuestra doctrina, y antes nuestra iglesia tenía el nombre bautista, ahora no lo tenemos, sin embargo seguimos creyendo en el diezmo. Y muchos nos han criticado por eso. Es que ustedes solo hablan del diezmo. Y si usted ha estado mucho en esta iglesia, años, dígame cuántas veces hemos hablado de eso. No es cierto. Pocas veces. Porque es producto de tu crecimiento. Quieres dar a Dios. Pero una persona madura que empieza ahí, un día deja de diezmar. ¿Entendió lo que dije? ¡Qué bueno! No, es que ya no es el 10, es el 15, 20 o 30%. Pero hay que empezar en algún lugar. Y esta mujer empezó por establecer la medida. ¿Cuál? La Biblia no nos dice cuántas vasijas, pero el profeta le dijo: no pocas. Entonces es muy posible que eran bastantes. El principio aquí es aprender a obedecer en lo más básico y luego usted va a aprender en la gracia de dar. Me pregunto si usted es un cristiano que tiene 10 años de solo diezmar. Eso quiere decir que usted no ha aprendido la gracia de dar. Bueno, el Señor conoce mi corazón. Por supuesto que sí lo conoce. Claro que sí. ¿Cuál medida desea usted que Dios use? Aquí en los Estados Unidos, y creo que en nuestros países existe, porque cuando uno recibe su cheque de pago, hay quienes preguntan, y recuerdo que le hicieron la pregunta a mi hijo una vez: ¿usted diezma del grueso o del neto? O sea, eso no quiere decir que uno es muy grueso, ¿verdad? Pero dice, o sea, ¿usted diezma? Lo que le preguntaron fue: ¿usted diezma antes de que le rebajen los impuestos o después de los impuestos? La respuesta de él fue: ¿cuánto quiero ser bendecido? Wow. ¿Cuál medida desea usted que Dios use? Esta mujer actuó, y es el próximo paso: actuó. Versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Fue, buscó, y no fueron pocas las vasijas, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces hay que actuar, y saben, el actuar tiene que ver con su voluntad.
Muchos de nosotros decimos que queremos hacer, pero ahí nos quedamos. Queremos discipular, pero ahí nos quedamos. Queremos servir al Señor, pero ahí nos quedamos. Querer, ¿de qué sirve? Muchos cristianos dicen, oh Señor, si yo tuviera esto y tuviera esto y tuviera esto, yo haría. ¿Y sabe cómo mueren? Si yo tuviera, yo haría. Y nunca hacen nada. Dios te ha dado lo suficiente para actuar. Unos tienen más que otros, ¿y qué importa? El asunto es estar dispuestos a dar ese paso. ¿Qué tengo yo para servir? Tú puedes. No necesitas dinero. Yo quiero ir al mundo allá, pero no tengo dinero. ¿Y acaso Dios te dice que tienes que tener dinero para ir? Si tú estás en serio, ¿sabes qué va a hacer? Te va a hacer llegar. Te va a hacer llegar. Él sabe cuando estamos en serio. Y Él lo va a hacer. Esta mujer se sometió a la palabra del profeta. Hizo lo que el profeta le dijo. Hizo lo que Eliseo le dijo. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ahí está ella, están sus hijos, tiene la vasija de ella de aceite y tiene todas estas vasijas. Yo no sé cuántas, pero por lo que nos dice el pasaje, que sus hijos traían la vasija y ella las iba llenando, posiblemente ella puso vasijas por toda la casa. No tenía pocas. Esta mujer creyó. ¿Sabía ella si esas vasijas iban a ser llenas o no? Yo no sé. Él le dijo que iban a ser llenas. Yo no sé si ella lo creyó, pero ella creyó lo suficiente para ir y buscar muchas vasijas y para empezar a llenarlas. Piensen en esto. Aquí hay una vasija llena de aceite. Y todo este lugar está llena de vasijas vacías. Póngase usted en los zapatos de ella, diría yo, en las sandalias de ella. ¿De veras? ¿De ahí va a salir todo el aceite para todo eso? ¿Será que voy a poner un poquito en cada una? Ella creyó. Esto es simple obediencia a la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo? ¿Recuerdan? Convirtió el agua en vino. La madre de Jesús está ahí. ¿Y qué es lo que ella les dice a los encargados de servir el vino? Ahí en Juan capítulo 2, si usted recuerda, y lo pueden leer luego más tarde, en el versículo 5 le dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En otras palabras, obedezca a las palabras de mi Hijo, en este caso el Señor Jesucristo. Cuando nos sometemos a lo que Dios nos dice, siempre habrá bendición. Siempre habrá bendición. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Hacer lo que Él dice, aun cuando pareciera que no tiene sentido. Esta mujer actuó. Déjenme darles algunas cosas en las cuales ustedes y yo tenemos que resolver hacer. Nosotros tenemos que resolver la deuda. ¿Qué es una deuda? Algo que tenemos que pagar. Eso es una deuda. Ahora piensen en esto. Ustedes y yo tenemos que pagar la deuda. La Biblia dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. ¿Qué pasó? Ella empezó a llenar. Dice la Escritura que ella se encerró con ellos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Noten lo que dice Dios. Entonces cesó el aceite.
Si Dios va a proveer siempre suficiente. Y él le dice entonces, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Me imagino que vino quizás sorprendida, emocionada, animadísima, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ay, hermanos, ese es mi Dios, que lo suple todo, que no va a permitir que usted y yo muramos de hambre. Algunos de nosotros lo dudo, ¿verdad? Ese es mi Dios, que lo suple todo. En el libro de Romanos capítulo 13, Pablo nos dice que nosotros tenemos una deuda. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino que el amaros. ¿Qué estamos hablando mucho? ¿Qué nos está enseñando nuestro hermano Jeff los domingos? Amar. Amar a nuestro prójimo. Sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero también Pablo dice que somos deudores a los inconversos, a los que no conocen a Cristo. En el capítulo 1, en el versículo 14, miren lo que les dice. Romanos 1:14, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Ustedes y yo tenemos que vernos como deudores. Creo que se nos olvida que debemos a aquellos que no conocen a Cristo el que le conozcan. Estamos en deuda. ¿Y qué es la forma de pagar esa deuda? Diciéndoles, hablándoles, testificándoles. En Romanos capítulo 15, Pablo implica aquí el asunto de que yo soy deudor a su iglesia. Versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. ¿A quién? A la iglesia del Señor que estaba en estos lugares. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Dios quiere que actuemos. Dios quiere que usted y yo tomemos una decisión. Me encuentro en una deuda que no tengo la menor idea de cómo voy a salir. Dios te va a ayudar. Pero usted tiene que tener la actitud de querer salir de ella. Luego tiene que hacer una evaluación y contestar esas dos preguntas. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo? Conocemos una pareja en nuestra iglesia. No son hispanos ellos. Y ella a veces se queja un poquito porque dice, es que tenemos un presupuesto súper apretado. Es que tenemos como meta comprar una casa. Pero para eso primero tenemos que salir de deudas. Y mi esposo quiere saber cómo gasto cada centavo. Ahora, esta es una pareja que pudiéramos llamar recién convertidos, bien jóvenes. Apenas tienen un niño. Ahora imagínense lo que es en este pleno siglo vivir con ese ajuste cuando tenemos día a día la oportunidad de quizás endeudarnos o hacer esto o hacer el otro. Y no dudo que de vez en cuando ella quisiera algo nuevo para su casa. ¿Sabe cómo es la hermana? Las hermanas quieren tener un adornito lindo en su casa y el esposo le dice, no, ese es muy caro, ¿por qué no compras este que es plástico, que dura? Bueno, todas esas cosas que nosotros sabemos decir. Pero ¿qué está haciendo esa pareja? Actuando para salir de la deuda. Dice aquí que ella tuvo suficiente luego para vivir con sus 2 hijos.
Usted y yo debemos sobrevivir con lo que resta. Dios le dice, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora quiero decirles algo, esto no es el concepto de limosna, esto no es aquello que sobró, es exactamente lo que esta mujer y sus hijos necesitaban para vivir. Y este es el principio de las primicias. Pasamos cuando estudiamos el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 9 específicamente, el Señor dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el contexto, el agricultor judío sabía esto, dar a Dios los primeros frutos antes de saber si iba a obtener la cosecha o no. Si él venía y los primeros frutos, él los recogía y se los daba a su Dios. Él no sabía si iba a tener más cosecha. ¿Qué es lo que está haciendo este? Está confiando en Dios. Y la gran lección que nosotros tenemos es que en nuestro mundo financiero no confiamos en nuestro Dios. ¿Sabe? En América Latina yo personalmente creo que el enemigo nos ha convencido que en América Latina no hay dinero, menos para hacer la obra de Dios. Y cada vez que alguien quiere salir al campo misionero, busca fuera de su país y especialmente busca Norteamérica para ver cómo le sostienen e ir. Yo no digo que eso no se puede hacer, si Dios está guiando, amén. Pero hay una idea de que en América Latina no podemos. Qué mentira más grande, porque sí hay dinero. El asunto es que muchos no creen a Dios. Creen que Dios solo bendice en el norte, no en un país. Creen que solo aquí Dios bendice, pero no allá. Y por eso yo creo que a veces limitamos a nuestro Dios. Esta mujer creyó. ¿Sabía ella que iba a estar todas llenas? Yo no sé. Pero simplemente siguió. ¿Qué hizo ella? Actuó bajo la palabra de Dios. Y este es un principio también de contentamiento. Pablo aprendió esto porque en Filipenses capítulo 4, en el versículo 11, encontramos que el Señor dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Estás contento con lo que tienes? No tiene que contestarme a mí, contéstale a Dios. Hay una diferencia en estar contento y conforme. Pero hay muchos que no están contentos, quieren más. Quieren más. Piensa en el reino de Dios. ¿Por qué quieres más? ¿Para dar más a misiones? Dicen algunos. ¿De veras? ¿Cuál es la medida con que tú quieres ser bendecido? ¿Usted está desesperado, desesperada, a tal punto que tiene la actitud de hacer, ok, voy a hacer lo que Dios quiere con tal de salir de aquí, de este hoyo de finanzas en que me encuentro? Ay, pero la situación, un momentito. Esto no tiene que ver nada con la circunstancia, con la situación financiera, porque cuando digo esto estoy limitando a mi Dios. Dios puede suplir todas mis necesidades en la peor de las condiciones financieras. Sí, señores, porque Dios es Dios. ¿Hará usted el esfuerzo para honestamente evaluar su condición? Interesante sería que todos nosotros fuéramos a nuestra casa y empecemos a empacar todo lo que no necesitamos. Ahora, no le sugiero que lo haga sin la autorización de su esposa o su esposo, porque puede haber un problema serio. Pero sinceramente, ¿crecerá su fe? ¿Va usted a actuar? ¿Va usted a obedecer a Dios? ¿Tratará con su deuda y vivirá con lo que le queda? Tenemos testimonios de hombres que empezaron a dar a Dios y no se contentaron con dar el 10. He conocido testimonios
de que llegaron a dar a Dios el 90% y vivir solo con el 10%. Ahora, cuando vimos un testimonio así, queremos empezar a hacerlo a ver si va a pasar con nosotros. Y después de que lo hemos hecho 5 meses y no funciona, me desanimo. No. ¿Crees a Dios? Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque sé que tú deseas que todos nosotros estemos libres de la esclavitud materialista, de la esclavitud financiera. Pero si somos sinceros, muchos de nosotros tenemos que confesar esta noche que nos hemos endeudado porque hemos querido tener cosas que quizás no son necesarias. Y hoy día estamos atrapados. Padre, hay un mundo que desesperadamente necesita conocer de ti. Y hay muchos cristianos que están atrapados. Dios, haz que esta noche nos muevas a nosotros a tener una libertad tal que si mañana tú nos envías, simplemente decimos, aquí estoy, vámonos. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios fiel, un Dios que todo lo provee, que provee toda necesidad. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Y si hay alguna persona aquí, oh Dios, que no te conoce, que tu Espíritu Santo pueda convencerle de su necesidad de venir a ti. Oramos en tu nombre, oh Padre, y te damos gracias. Amén. No se le olvide, hermano, orar por nuestro